Buenos días, queridos alumnos de séptimo año básico. Iniciamos nuestra clase número 11 de matemáticas, en la que estamos trabajando el concepto de proporción inversa. Es el contenido, ¿cierto?, que estamos viendo en este momento. Recuerden que, en primer lugar, vimos dentro de esta unidad el concepto de proporción directa y ahora estamos con la segunda parte, que es la proporción inversa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Resolver problemas en los que podamos aplicar el concepto de proporción inversa. Para eso, primero vamos a dar algunos ejemplos de qué variables son las que generalmente podemos relacionar usando el concepto de proporcionalidad inversa. Recuerden que la proporción inversa consiste en la relación entre variables que no es la misma. Quiere decir que si una variable me aumenta, por la relación que tienen, la otra variable va a disminuir. De la misma forma, si una de las variables disminuye, por la relación existente, la otra variable sí o sí va a aumentar. Algunos ejemplos son los que tengo acá, para que ustedes vayan entendiendo y llevando un poco más a la vida cotidiana el concepto de proporción inversa. El primero está relacionado con un trabajo, donde yo relaciono los días que me voy a demorar en hacer un trabajo con la cantidad de trabajadores que tengo para realizar dicho trabajo. Si yo tengo más trabajadores, me voy a demorar menos días en completar el trabajo. De la misma forma, si tengo menos trabajadores contratados, ¿cierto?, me voy a demorar más días en completar el trabajo. Eso es así y estas variables se relacionan sí o sí de esta forma. Otro ejemplo está relacionado con la velocidad y el tiempo, que tiene que ver, ¿cierto?, con un trayecto recorrido. Si yo aumento, por lo general lo vemos en un vehículo, también lo podemos ver en una persona andando, ¿ya? Pero en el vehículo está mucho más claro el ejemplo. Si yo tengo un vehículo y hago un trayecto, por ejemplo, de aquí a Los Ángeles, si voy a una mayor velocidad en el vehículo, de por sí me voy a demorar, ¿cierto?, menos tiempo en completar el trayecto a Los Ángeles. Pero si mi velocidad disminuye o ando más lento, me voy a demorar entonces más tiempo en completar dicho trayecto. Ya, estas variables siempre se van a relacionar, ¿cierto?, de esta forma, en forma de proporcionalidad inversa. Y otro tercer ejemplo, claro y bastante conocido, concreto, que ustedes lo pueden comprobar, es, por ejemplo, cuando quiero llenar una piscina en el verano, ¿cierto?, que ya se nos acerca, los que tienen piscina en su casa, y yo quiero saber cuánto tiempo me voy a demorar en llenarla, y eso va a depender, ¿cierto?, según la cantidad de llaves que yo utilice para llenar la piscina. Ya que si tengo más llaves echando agua a la piscina, ¿qué va a pasar? Que me voy a demorar menos tiempo en que esta piscina se llene. Ahora, si lo hago solo con una llave, o sea, ocupo menos llaves, obviamente, ¿cierto?, me voy a demorar más tiempo. También se puede relacionar, en vez de la cantidad de llaves, el flujo de agua, ¿cierto? Si el flujo de agua es más rápido, me voy a demorar menos tiempo en llenar la piscina. Sin embargo, si dejo un flujo más corto de agua, voy a demorarme más tiempo. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplos claros, concretos de cómo llevar la proporcionalidad inversa a contextos cotidianos. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo donde vamos a tener datos que ya vamos a poder relacionar. Dice, si en una empresa hay 3 pintores, acá vamos a tomar el primer ejemplo de nuestro mapa, que era la relación entre trabajadores, ¿cierto?, y días, o trabajadores, ¿cierto?, y tiempo de trabajo. Si en una empresa tengo 3 pintores y se demoran 20 días en pintar el mural, ¿cuántos días se demorarán 5 pintores? Primero podemos identificar acá que estamos comparando pintores versus días, ¿ya? Más pintores, me voy a demorar menos días. Y si al contrario fuera con menos pintores, me voy a demorar más días, ¿cierto?, en completar el trabajo. Recuerden que esto siempre pensando en las mismas condiciones de trabajo, el mismo tiempo que ellos van a trabajar, ¿cierto? No me van a decir, no, tía, es que vamos a tener menos pintores, pero van a trabajar más horas al día para completar antes. No, esto pensando siempre en que se mantienen las mismas condiciones de trabajo. Por lo tanto, ya sabemos que es una relación de proporción inversa. Entonces lo que hacemos acá es ordenar nuestros datos, reconocer las variables. Estamos comparando pintores
con la cantidad de días que se demoran los pintores en completar el trabajo. Identifico los datos en la tabla, tengo 3 pintores y tengo 20 días. ¿Qué me dice la pregunta? Si yo cambio la cantidad de pintores de 3, los voy a aumentar a 5 pintores. Yo deduzco, por la relación que existe, que me voy a demorar menos de 20 días. Ya el resultado que yo obtenga tiene que ser menos de 20 días porque tengo más trabajadores. Por lo tanto, los días debiesen ser menos. Pero en este momento no sé cuántos son. ¿Ya? Así es que vamos a colocar la X. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Si es un problema de proporción inversa. Acá la pregunta es, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Vamos a aplicar también lo que sabemos de propiedad fundamental, ¿cierto? La diferencia acá, y lo vimos en la clase anterior, es que no hacemos una multiplicación cruzada para obtener los mismos resultados, como lo hacíamos en la proporción directa, sino que lo que hacemos acá es una multiplicación directa. Ya acá no multiplicamos cruzado como en la proporción directa, como les mencionaba. Acá lo único que cambia para resolver el problema, la estrategia es la forma de multiplicación. Recuerden que si multiplicamos 3 por 20 vamos a obtener un valor constante que es el mismo que si multiplico 5 por x. ¿Ya? Por lo tanto, planteamos nuestro ejercicio pensándolo de esa forma, que 3 por 20 es igual que si yo multiplico 5 por x. Entonces yo puse acá 3 por 20 es igual, ¿está?, que 5 por x. ¿Ya? Esos dos resultados tienen que ser iguales. Eso fue lo que aprendimos en la clase pasada, porque así se identifica una buena proporción inversa. Si yo multiplico 3 por 20 son 60, y ahora 5 por x también deben ser 60, pero no sé cuánto es. Por lo tanto, lo que hago es dividir, igual como lo hacíamos, ¿cierto?, en los ejercicios de proporción directa. 3 por 20 es 60, 5 por x, 5x. Ahora los 60 lo divido en las 5x y obtengo que cada x vale 12. Ahí está, entonces el valor de x es igual a 12. En una primera instancia yo podría decir que sí, quizás es el valor porque es menor. Ya aumentaron los pintores, disminuyeron los días. Ahora, si me diera un valor más alto, podríamos pensar que está equivocado. Ya, pero como es menor, sí podría ser, pero para verificar, hacemos la comprobación multiplicando hacia el lado. 3 por 20 son 60 y 5 por 12 también son 60. O sea que el valor 12 está correcto. Quiere decir que 5 pintores se tardarán 12 días en pintar el mismo mural bajo las mismas condiciones de trabajo. ¿Ya? Y ahí está, ¿cierto?, la forma en que lo resolvemos. Ahora, siguiendo este ejemplo, los invito a ustedes a que puedan resolver los siguientes problemas. Y les voy a dejar 2 problemas que los invito a que los puedan copiar en su cuaderno y resolverlo aplicando lo que hemos aprendido de proporción inversa. El primero dice, un vehículo tarda 6 horas en realizar un trayecto a una velocidad de 60 km por hora. Si aumenta la velocidad a 90 km por hora, ¿cuánto tiempo tardará en completar ese mismo trayecto? Estamos comparando, en este caso, 2 variables que son las horas y la velocidad, ¿cierto?, en la que va el vehículo. Si yo me demoro 6 horas en recorrer una distancia a 60 km por hora y en este caso aumento la velocidad a 90 km por hora, quiere decir que me voy a demorar menos tiempo, menos de 6 horas. ¿Cuánto será? No lo sé, y les invito a ustedes a que puedan descubrir el tiempo, ¿cierto?, que me demoro en este trayecto. Y el segundo problema dice, en una granja 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que está guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán 25 patos en terminarse el alimento? Yo compro, ¿cierto?, una cierta cantidad de alimento para mis 20 patos y me duran 10 días. Ya, en este caso entonces estamos comparando los animales, que son los patos, versus los días. Ahora, ¿qué pasa si compro 5 patos más y tengo 25 patos? ¿El alimento todavía me durará para 10 días? No, ¿verdad? Porque tenemos más poquitas que alimentar. Por lo tanto, si yo tengo más patos, quiere decir que la comida me va a durar menos días.
¿Cuántos días? No lo sé. Los invito a que ustedes lo descubran y comprobemos, ¿cierto?, sus resultados en la próxima clase donde viene la retroalimentación de los problemas. En conclusión, ¿qué pasos debo seguir para poder resolver un problema? Lo primero siempre es identificar las variables. ¿Qué cosas estoy comparando dentro de estas razones? Recuerden que las razones, que fue lo primero que dijimos al inicio de esta unidad, siempre es una comparación entre dos cosas. Que nosotros en matemática lo que hacemos es comparar los valores numéricos de esas variables que estamos comparando, ¿ya? Pero siempre partimos del concepto de variables, identificar cuáles son las variables que estamos comparando dentro del problema. Luego de eso, construimos la tabla, identificamos las dos variables y completamos los datos que conocemos del problema y así poder identificar cuál es el dato que no conocemos y es el que estamos buscando. Finalmente, calculamos el valor de la incógnita aplicando la propiedad fundamental, que en este caso, de la proporción inversa, me indica la propiedad que yo multiplico los valores hacia el lado y voy a obtener siempre un valor constante. Finalmente, comprobamos el valor que calculamos, ¿cierto?, por medio de la constante. Quiere decir que si yo multiplico hacia el lado, debo obtener sí o sí un valor constante. Si no, quiere decir que me he equivocado dentro de algún valor en la tabla. Y finalmente respondemos la pregunta que nos esté haciendo el problema. ¿Sí? Al seguir estos pasos ya podremos resolver los dos problemas que estaban planteados dentro de esta clase. Con esto finalizamos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajito del video y también pueden enviar las consultas, sus dudas que tengan por correo electrónico. Nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien. Cariños. Chao, chao.